Y a mi derecha, el señor René Fernández, oriundo de Temuco, apicultor, productor de productos, para la redundancia, agroecológicos y autodidacta. Vamos a comenzar. Buenas tardes, soy René Fernández Benítez, cofundador de Bosque Templado. Y en este concierto que se llama Vida, aparte de dedicarnos a las abejas, también nos dedicamos a la investigación. Y en ese sentido, hace un tiempo atrás se presentó un artículo a un congreso en Santiago, artículo que fue aceptado. Y la semana pasada estuvimos exponiendo ese artículo en un congreso que se inauguró en el Senado, en el antiguo congreso que queda ahí en Morandé. Y después nos dirigimos a la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, donde el trabajo que realizamos sobre lenguaje y arquetipo. Así que a continuación es el video y la ponencia, que dura aproximadamente 20 minutos, y espero que les guste el tema, que a nosotros como Bosque Templado nos ha fascinado el tema de lenguaje y arquetipo. Muchas gracias. Estaba con mi familia en Chihuayante y como estaba preparándome para esta ponencia, le pregunté a mi familia qué significaba para ellos el lenguaje. Mi familia hay de todo tipo de personas, son trabajadores, todos muy trabajadores, y hubieron muchas respuestas, pero hubo una respuesta que fue diferente a todas las demás. No fue ni mejor ni peor, fue diferente a todas las demás, y fue la respuesta que me dio mi querida sobrina Javiera, y me dijo: el lenguaje, tío, es una necesidad biológica. Quédense con esa idea y empezamos a descifrar este tema. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje nos permite establecer los primeros vínculos biológicos y afectivos con nuestra madre. Cuando nuestra madre nos habla de una manera amorosa, porque somos guaguitas, estamos siendo amamantados, y hay un nexo biológico ahí entre el amamantamiento y las palabras que nuestra madre nos está diciendo con mucho amor y cariño. Entonces, el lenguaje en una primera instancia establece una relación biológica con quien me está amamantando, que es mi madre, y también afectiva. Y ahí empiezo a escuchar las primeras palabras de amor y de cariño. Bueno, hay estudios que dicen que también no puede escuchar eso estando en el vientre, pero ya hemos nacido, hemos conocido esta realidad y empezamos ahí a conocer y a descifrar este mundo que se llama el lenguaje. ¿Qué más nos ayuda el lenguaje? ¿O qué también es el lenguaje? El lenguaje desarrolla la posibilidad y posibilita el conocimiento, el aprendizaje y la socialización. Cada vez que vamos escuchando algo, cuando niño, una palabra, un concepto, lo vamos aprendiendo y lo vamos socializando. Y se va adentrando en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, conocimiento. Y esos conocimientos nos va ayudando a poder entender y ir comprendiendo la vida. El desarrollo del lenguaje también nos ayuda a la adaptabilidad. El lenguaje es la forma como nosotros nos vamos adaptando a un espacio, a un escenario geográfico. Esto nos permite ir conociendo alrededor lo que tenemos. Miren, hay un famoso pasatiempo de una película de Akira Kurosawa que se llama Dersu Uzala. Y esa película grafica muy bien el fenómeno de la adaptabilidad. Dersu era un indígena de la taiga, conoce a un capitán del ejército ruso, 1904-1905, que era capitán del ejército del zar, pero era un capitán agrimensor. El capitán se va a la taiga y conoce a Dersu. Dersu Uzala se llama la película de Akira Kurosawa, si la pueden ver, una película romántica. Creo que es la película más hermosa naturalista que yo he visto en mi vida.
es de un naturalismo porque muestra dos mundos, el mundo del hombre de ciudad, urbano, y el mundo del hombre natural, pero natural, de verdad, el hombre que vive en la talla. Y en un momento se hacen amigos del sur con el capitán y se van a explorar un lugar y se extravían en una zona mesetada de mucho frío, de un intenso frío, y se pierden. Les acaece la noche y el capitán sabe que están perdidos. No hay ninguna posibilidad de salvación. Pero del sur le dice: capitán, cortemos unos pastos de unos 80 centímetros a 1 metro, ayúdenme a cortar estos pastos. Empiezan a cortar unos pastos que estaban ahí en el lugar y hacen un montículo. En ese lugar las temperaturas oscilan entre 10 grados bajo cero y en la noche baja a 40, 50 grados bajo cero. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de salvar tu vida. Bueno, construyen estos montículos, este montículo de pasto, se introducen, se apegan bien los cuerpos y al otro día amanece con vida. Entonces, ¿pero qué le dio a Dersú esa posibilidad de tener ese conocimiento del espacio donde él vivía? Su lenguaje. Porque en su lenguaje estaba inscrito que era lo que él tenía que hacer en un momento dado y en una situación tan paroxísmica donde está a punto de perder la vida. Entonces, el lenguaje nos ayuda a adaptarnos a un lugar. Cuando se pierde el lenguaje, se pierde un proceso de adaptación. Hay otra escena también, pero es un poco trágica. Andaban unos exploradores en la zona del Amazonas y ven unas frutas muy lindas, ven, las cogen y se las comen. Mueren envenenados. Porque en ese lugar ya no había un pueblo indígena que les indicara a ellos que esa fruta que estaban comiendo era venenosa, porque se había perdido el pueblo que estaba ahí y por supuesto el lenguaje. No había nadie que pudiera transmitirles a ellos: no puedes comer esa fruta porque te vas a envenenar. Entonces, el lenguaje nos ayuda a adaptarnos a un lugar y, como lo dije anteriormente, a un escenario geográfico. Pero quienes mayormente saben adaptarse a los medios geográficos son los pueblos indígenas. Pero los pueblos indígenas, a diferencia de nosotros, los que participamos de la cultura occidental, ellos tienen una lengua que es ágrafa. Una lengua ágrafa es una lengua no escrita, una lengua oral. Y la característica de la lengua oral es que solamente se transmite a través de la oralidad, a través de la lengua, no se escribe. Y acá viene otro fenómeno: la lengua ágrafa versus la lengua escrita. Miren, casi todos los pueblos que han conquistado, casi todos los pueblos que han tenido imperio, construido imperio, han tenido una forma de escritura. Y todos los pueblos que han sucumbido bajo este proceso de conquista son pueblos que tenían un lenguaje oral, un lenguaje ágrafe. Después la lengua del conquistador se transforma en una lengua franca, por tanto la lengua ágrafa se pierde. Y quedan cosas ahí, por ejemplo, muy famoso, conocido en la bota itálica, cuando los latinos conquistan la bota itálica y el umbro, que era uno de los idiomas que más se hablaba, se pierde y se olvida. Quedaron algunas palabras por un sincretismo, pero eso se olvidó. Ya de nadie se acuerda del umbro. Son, como decía en un libro de Merced allá de Juventud sin Juventud, son lenguas muertas que uno las podría encontrar y escudriñar, pero es muy difícil construir la lengua en su totalidad. Hay otro intento de transformar. Alguien dice: pero para que no se pierda una lengua ágrafa, ¿por qué no la hacemos escrita? Sí, se puede hacer escrita una lengua ágrafa, pero una lengua cuando se transforma en escrita, y esto lo discutí mucho con Uli Reich, que es del Instituto de Filología de la Universidad Libre de Berlín, porque don Uli Reich, el doctor en filología, estaba haciendo el diccionario del pueblo aymara. Y yo le dije: mire, usted está ayudando
a que esta lengua que es diversa, que tiene un continuo, porque la lengua ágrafa, las lenguas orales tienen continuo, no tienen un marco regulador. Y eso hace que sea muy diversa, que sea muy rica. Usted está ayudando a que esta lengua desaparezca. Usted está ayudando a un proceso de genocidio de este pueblo. No hay ningún beneficio para este pueblo. Si ellos siempre han tenido oralidad, ellos siempre es la lengua que ellos hablan. ¿Por qué enseñarles? No, es que se necesita conocer sí, le dije yo, pero usted lo que necesita es occidentalizar a este pueblo y transformarlo de pueblo indígena a un pueblo occidental. Porque somos la cultura dominante, somos la cultura que domina. Entonces, nosotros queremos que ellos tengan una lengua franca, y la lengua franca es el castellano. Porque él lo está haciendo en castellano. La situación actual de las lenguas ágrafas hoy día es muy delicada. Se calcula que hay 6.800 lenguas en el mundo. De esas 6.800 lenguas son 80 aproximadamente las lenguas escritas. Por tanto, vivimos en un mundo ágrafo. Piensen ustedes que hay 6.000 y tantas culturas. Son 6.000 y tantas lenguas orales, las cuales se hablan hoy día en el mundo. Y esas lenguas se están perdiendo de manera acelerada, estrepitosamente acelerada. Hay dos buenos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo está en Indonesia. El gobierno indonesio, que es un gobierno musulmán, por ley obliga a los pueblos indígenas. Son 800 lenguas orales las que se hablan en Indonesia, pero obliga a estos pueblos indígenas a transformarse al musulmanismo. Y al transformarse al musulmanismo tienen que escribir en hebreo y hablar, o sea, en árabe, y tienen que hablar el árabe, escribir y hablar en árabe. Y esto lo hacen con militares. Bueno, en Mali, donde están los famosos Dogon, los que cuentan que vinieron unos seres alados que bajaron del cielo, también están haciendo lo mismo con todos los pueblos indígenas que todavía mantienen sus lenguas orales. Cuando yo me refiero a un pueblo indígena, me refiero a un yakuto de Siberia, me refiero a un abjacio del Cáucaso, me refiero a un tenrec de Australia, me refiero a un Lakota de la Federación Sur de la zona de los Baldas en Estados Unidos, me refiero a un Aymara, me refiero a un Mapuche, en fin, todo, a un Boquímano, el Kalahari también, que son pueblos indígenas, son pueblos de lengua ágrafa, orales. La otra pregunta que nos podemos ir haciendo es: ¿cómo nace el lenguaje? Skinner, que es un psicólogo conductista, plantea que hasta el año 50 por ahí se planteaba que el lenguaje nacía a través de la experiencia, a través de lo que yo podía ir aprendiendo. Skinner decía: el niño nace como una tabula rasa, el niño no nace absolutamente sabiendo nada, y todo lo va aprendiendo a través de su relación con los demás, con los mayores. Y esto quedó dicho y empezó a ser aceptado por los lingüistas y por todos, hasta que aparece en la palestra lingüística Noam Chomsky, y él, en contraposición con el conductismo, dice: no, el lenguaje no se aprende, el lenguaje viene dado en el hombre, en el niño. El niño nace con esa capacidad de comunicarse a través del lenguaje. Chomsky va más lejos inclusive, y él dice, Chomsky es profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Es más, dice, el niño cuando nace con un concepto que él define como gramática universal. O sea, el niño nace con esa gramática universal. Por tanto, lo que le corresponde después al niño es desarrollar esa gramática. Por eso dice, el niño realiza, cuando el niño construye una frase sin haber aprendido de tiempos verbales, de sintaxis, de morfema, lexema, de nada de eso, el niño es capaz de armar una frase correctamente,
y con los tiempos correctos. Yo cuando le pregunto a mi nieta Antumalén, le digo a él, y le hablo mal, le digo tal cosa, y ella me corrige inmediatamente, sin todavía habérsele enseñado la estructura gramatical del castellano. Cuando yo le digo a mi nieta albóndiga, ella dice, diga albón, porque ella inmediatamente me corrige y transforma la palabra albóndiga en diga albón, porque entiende que así se debe decir el castellano. Entonces Chomsky dice, esa gramática universal viene dada en todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo nacen con esa gramática. Indiferenciado. Puede ser un bosquímano, puede ser vivir en Estados Unidos, en Chile, donde sea, naces con esa estructura gramatical. Y ahí aparece otro lingüista famoso, Steven Pinker, que sumando a lo que dice Chomsky, él dice, el lenguaje es innato. Sumándose las palabras de Noam Chomsky, Steven Pinker hace clase en la Universidad de Harvard, él dice, el lenguaje es innato. Y dice, los mayores cuando tratan de enseñarles el lenguaje a los niños no aprenden por repetición. Porque las personas adultas, inclusive, cuando les hablan con su lenguaje, el niño no es capaz el niño corrige inmediatamente lo que el adulto le está diciendo. O sea, los adultos no son los buenos ejemplos para que el niño aprenda el lenguaje. Pinker dice, el niño tiene un procesador interno gramatical que viene perfectamente dado, y eso nace con su genética, nace con él. Por tanto, ahí sumamos otro concepto que es el isnatismo. Y como yo les decía antes, a veces los adultos lo único que hacemos con los niños es deformarles el lenguaje y hablarle de una manera que no corresponde. Pero el niño inmediatamente corrige. Pero siguiendo las palabras de Chomsky, del lingüista Chomsky, y de Pinker, que también es lingüista, cuando Chomsky habla de la gramática universal y cuando Pinker habla del innatismo en el lenguaje, yo me hago la pregunta, esto es muy parecido y es muy similar a lo que planteaba un médico suizo llamado Carl Gustav Jung, y que hablaba del inconsciente colectivo, que son formas mentales, estructuras mentales que están dadas en el hombre, que vienen y nacen con el hombre. Cuando yo analizo lo que plantea Chomsky, lo que plantea Pinker y lo que plantea Chomsky, Pinker y lo que plantea Jung, es muy similar. Son muy similares. O sea, hay una diferencia de conceptos, pero al final la estructura de la idea es la misma. Bueno, ¿qué es lo que es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo son las formas mentales heredadas y que son suprapersonales porque están fuera de la persona, son colectivas. Y todos los pueblos del mundo tienen esas formas colectivas. Jung, cuando visita a los pueblos Dakota, cuando vive con los pueblos, un pueblo en Kenia, está un tiempo viviendo con ellos y se da cuenta que hay estructuras mentales similares, iguales, y hay repeticiones conductuales que son exactamente las mismas. Y dice, ¿cómo esto se puede dar en lugares que están tan apartados y tan alejados y pueblos que son muy diferentes? Unos son pieles rojas y los otros pueblos son pueblos africanos. Pero dice, ahí nace y ahí está presente el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo se representa a través de otro fenómeno que se llama arquetipo. Esto, cuando Jung habla de los arquetipos, y esto lo conversamos acá con la profesora Lucy, a veces se nos hace fácil definir un arquetipo y se nos hace a veces un poquito cuesta arriba porque tiene muchas aristas el fenómeno del arquetipo. Ya usted lo citó, profesora, Filón de Alejandría,
Ireneo y Dionisio, la Areopagita, ya hablaba del concepto de arquetipo. Bueno, algo de Platón también hay cuando Platón estructura el concepto de la idea. Pero Jung dice, el lenguaje también responde a un arquetipo. Y dice, hay un arquetipo que se llama el ánima. Y esa ánima, ahí está con el contenido del arquetipo del lenguaje está, bueno, está en el ánima. Por eso, inclusive lo conversamos con la profesora, por eso se habla de lengua materna. En el libro, en el arquetipo inconsciente colectivo, Jung plantea que la manifestación del lenguaje se da a través del arquetipo del ánimo, que es un arquetipo femenino. Eso es lo que yo he ido construyendo y estoy en un proceso de seguir estudiando, pero es la primera hipótesis que puedo, o las dos pequeñas hipótesis que podría decir. Primero, gramática universal de Chomsky, innatismo de Pinker e inconsciente colectivo son exactamente lo mismo. No sé por qué Chomsky no dijo, oye, no, por cierto, la gramática universal es igual al inconsciente colectivo, o por qué no Pinker no dijo, no, si el innatismo es igual al inconsciente colectivo que plantea Jung. Pues no sé por qué lo obviaron o por qué no lo dijeron. Y lo otro es que el arquetipo del lenguaje está subsumido en el, o sea, el lenguaje está subsumido o subyace en el arquetipo del ánima. Yo creo que hasta ahí está mi ponencia y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por... Bueno, muchas gracias René, muchas gracias Lucy por además ajustarse muy estrictamente al tiempo. Sí. Se agradece como moderador esa gentileza de su parte. Bueno, tenemos también un pequeño tiempo para preguntas. Por favor, la palabra está abierta para el público. Mi pregunta es, claro, la literatura penetra el pensamiento, cosa que no puede representar una foto. Pero ahora que hablamos de arquetipos, hablamos de la madre amamantando, donde hay sentimientos, se me desordenó la idea. Entonces le quiero pedir si puede dar algunas ideas para completar la frase, digamos. ¿Ya? Porque aparentemente, por lo que acaba de decir, no es solamente el pensamiento lo que importa. No sé si me explico. Claro. Claro. No es una respuesta final la que espero, Sí. sino que es una motivación para seguir pensando. Claro. Bueno, siguiendo tratando de responder la pregunta, Julio, ¿cierto? Rodolfo. Don Rodolfo. Sí, cuando nosotros hablamos de gramática universal, de innatismo, de inconsciente colectivo, obviamos el razonamiento. O sea, y Jung hace ese alcance claramente. El arquetipo del ánima dijo, no es el razonamiento. Cuando él dice que el lenguaje está ahí, en el arquetipo del ánima dice, eso no es razón, no es ratillo, dice. Por tanto, hay que tratar de, por lo que yo he leído a Jung, creo que es un autor auténtico y creo que es el autor que más se ha acercado a definir. O sea, cuando Jung se preocupa de definir las cosas, las trata de definir con la mayor cantidad de conocimiento posible y de argumentación posible. Y el argumento de Jung va desde un mito, una conducta, algo que él está fenomenológicamente observando. Entonces, cuando él explica algo, trata de explicarlo con una visión totalizadora de un concepto, de un fenómeno. Y ahí, claro, la literatura es una manifestación controlada, construida. Controlada y construida.
A diferencia del lenguaje que es innato, que viene con el hombre, nace con él. O sea, ahí no se construye literatura. No se puede, porque yo vengo así, vengo dado genéticamente de esa forma. Inclusive Chomsky dice, hay una parte del cerebro, una parte del cerebro donde está ahí el lenguaje, está ahí puesto, como el chip que está puesto, como un microprocesador del lenguaje. Y lo hace bien y lo asegura, hasta el día de hoy asegura eso Chomsky. Entonces, claro, la literatura es una construcción más social, una construcción cultural. El lenguaje es una construcción, si podemos decir, una construcción genética que viene con el hombre. No sé si le parece mi respuesta atingente. Me deja varias preguntas Ya. para desarrollar desde aquí al próximo año, ¿no? Bueno, muchas gracias. Colectivo. Cuando Jung curaba a sus pacientes, lo hacía a través de los sueños, que le dibujaran los sueños. Y ahí se metía, y ahí penetraba en el mundo de la persona, del inconsciente personal, principalmente. Y ahí construía una estrategia para digamos, ir curando a las personas. Él tenía unas formas muy sui generis para tratar a sus pacientes. Por supuesto, nunca Jung era enemigo de darle un fármaco a la persona, al paciente. Él dice, no, las personas tienen que ser capaces de salir de esto de otra forma, de otra manera. Y los hacía tomar aguas de hierba, los hacía dibujar sus sueños, los hacía jugar en unos moldes con arena, los hacía caminar, le decía, tienes que estar en contacto con la naturaleza. Un día llegó una paciente con una psicosis, ya ella dijo, ya, este hombre ya no me ayudó ya. Y yo le dice, ¿sabe qué? Váyase para la casa y vuelvan un año más. Entonces la señora se fue, este viejo tal por cual dijo, ¿cuánto le pagué para que me tratara y ni siquiera me sanó? La señora volvió al año después, ya curada, y fue a darle las gracias porque ese tiempo que ella no tuvo con él, se finiquitó, digamos, su tratamiento. Entonces tenía unas salidas muy espontáneas, pero eran todas salidas que iban dentro de una estrategia de curación. ¿No sé? Profesor.